Bueno, ¿qué está pasando a nivel nacional con los anuncios que se hicieron en la jornada de ayer con la creación de la Oficina de Respuesta Oficial? Ya lo tenemos a través de la línea al doctor Andrés Gil Domínguez, es abogado constitucionalista. Primero lo saludamos, ¿eh? Doctor, ¿cómo está? Buen día. Ángel Miño y Lodi Caballero los saludamos. Buen día, ¿cómo están Buen ustedes? día. Bien, nosotros muy bien, con ganas de conocer un poco su opinión acerca de esta Oficina de Respuesta Oficial. Bueno, la Constitución argentina y los tratados sobre derechos humanos que tienen la misma jerarquía que la Constitución, especialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son muy claros, son muy concretos, cuando para proteger la libertad de expresión y de información interdictan todo tipo de censura, directa o indirecta. La censura indirecta es la más compleja porque no opera mediante prohibiciones explícitas ni restricciones formales, sino lo hace a través de instrumentos, de prácticas o decisiones estatales que lo que hacen es generar un temor fundado, expresarse y de esta manera producir un efecto disuasivo y inhibidor sobre el Ujú. Claro. ejercicio de libertad de expresión. Sí. Y en estos casos, el Estado no silencia por una acción directa, sino que lo hace a través de estos mecanismos, y cuando lo hace también el Estado tiene una fuerza institucional y simbólica muy particular. Ujú. La creación de la Oficina de Respuesta Oficial, para mí, y desde mi perspectiva constitucional y convencional, es un claro ejemplo de intento de ejercer una censura indirecta sobre todas las publicaciones que se hagan, no solamente las periodísticas. Hoy ya no puede Claro. hablar uno en el campo del mundo digital, no puede hablar de lo que son las publicaciones o las opiniones políticas, sino de todas las que se hagan en todas las redes y por cualquier persona, Ujú. hacer un monitoreo de las mismas para señalar falsedades concretas, contrarrestadas con datos. Eso es la apariencia, Ujú. Claro. pero lo que va a suceder en el ejercicio, porque esto ya lo hemos visto, o ha habido intentos en la época del kirchnerismo también de hacerlo, un poco más diluido, pero también, es que desde el Estado se descalifique, se interdicte, se ataque o se persiga a todo aquel que tenga un sentido crítico Ujú. del O gobierno que piensa Claro. distinto. o que piensa distinto. Eh, Obviamente que a esto no los va a afectar a los periodistas que son oficialistas, que no son críticos o que dejan de interrumpir las entrevistas o manipular las entrevistas. Eso la van a pasar muy bien, Claro. porque Ujú. dicen lo que el gobierno quiere que diga. Ujú. El problema es el elemento esencial de la democracia, que es la opinión crítica. Y Claro. un gobierno democráticamente fuerte, confiado, no cobarde, no le tiene miedo a las críticas. Ujú. Claro. Un gobierno autocrático, autoritario, que en el fondo sabe que miente permanentemente, es el que le tiene miedo a las críticas y quiere que elaborar ese tipo de Ujú. instrumentos. Es de alguna manera la institucionalización neofascista del lema "no digamos lo suficiente a los periodistas", Ujú. Claro. que en este caso se vino desarrollando en redes y ahora se institucionalizó a través de una oficina del Estado. Pero hay una paradoja muy particular, porque la Oficina de Respuesta Oficial es lanzada en la red social X como un órgano gubernamental a través de una cuenta con tilde gris. Claro. Y esto Ujú. entonces es un aporte probatorio muy importante y fundamental para las causas libres de Ian Moche respecto a la conducta desarrollada por Javier Milei como presidente de la Nación al haberse expresado e interactuado a través de su cuenta que tiene la tilde gris. Si Exacto. una oficina de estas características creada dentro del Estado tiene la tilde gris, bueno, Milei en su cuenta con tilde gris actuó como presidente de la Nación y no como un particular. Claro. Así que le Ujú. han hecho un gran aporte a esas causas también, a Claro. crear esto, a lanzarlo en esto. Doctor, claramente esta situación que usted plantea también se da otra, y aprovecho que lo tenemos a usted y que conoce de la Constitución más que nosotros. También hay digamos, la desaparición del Estatuto del Periodista. ¿Constituye algo parecido también en cuanto a la nueva normativa que se pretende aprobar en la ley laboral? La eliminación o derogación del Estatuto del Periodista se incluye en algo más amplio, que es la sanción de una ley totalmente regresiva para el derecho de los trabajadores. Entre ellos,
los periodistas como trabajadores. Claro. Me parece que se engloba en esa discusión. Es una ley que es objetivamente regresiva. Y en este caso, totalmente regresiva, porque se elimina una norma que protegía a los periodistas como trabajadores y no hay otra norma. Claro. No hay otra norma que la sustituya. Perfecto. En términos de actualización, de modernización, de mayor tutela. Entonces me parece que se engloba en general en la afectación de todo el derecho de los trabajadores y uno también en particular podría decir, bueno, a menor protección del periodista en términos de la tarea que desarrolla, también es una afectación del pleno ejercicio de la libertad de expresión. Ujú. Bueno, ya hay organismos, ya desde ADEPA, desde FOPEA, cuestionaron la creación de esta oficina, ¿no? En las últimas horas para desmentir supuestas informaciones falsas. ¿Cómo va a funcionar? Que habría que preguntarle a Santiago Caputo cómo va a funcionar. Claro. Que es quien ha desarrollado esta idea desde el lema "no digamos lo suficiente a los periodistas" y ahora la ha concretado. O Adorni. Claro. No sé cómo va, pero a ver, ¿cuáles son los antecedentes de este gobierno? Antecedentes de gobierno es que cualquier posición crítica de cualquier persona, de un periodista, un ciudadano, de un niño que pertenece al espectro autista de 12 años, es respondida con descalificaciones, críticas, insultos, ataques de trolls, ataques a las familias. Esa es la respuesta del que asumió este gobierno. ¿Cómo va a funcionar esto? Y bajo esa misma lógica. Bien, doctor, le cambiamos a otro tema. Seguramente que esto va a dar para mucho debate, por supuesto que sí, opiniones a favor y en contra, pero otra de las cuestiones que también se está hablando en estos días y tiene que ver con la ley penal juvenil que impulsa el gobierno nacional para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, quedó ahora. En primer lugar, que todos coincidimos que hace falta un nuevo régimen penal juvenil, porque el vigente fue sancionado por Jorge Rafael Videla en la última dictadura. Sí. Entonces la Corte Suprema de Justicia se lo ha dicho al Congreso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se lo ha dicho al Estado Nacional hace años. Todos coincidimos. Ahora, dentro de un nuevo régimen penal juvenil hay que ver cuál es el sentido, la estructura y el fin último del mismo. Si es siempre preservar, aún cuando un niño adolescente está en conflicto con la ley penal, el interés superior del niño, y no utilizar el sistema penal solamente una perspectiva punitivista, sino una perspectiva reparadora y que le permita a ese niño adolescente en conflicto con la ley penal hacer carne de su falta para no repetirla y poder de esta manera pasar por un órgano estatal y salir mejor de lo que entró, o tenemos una idea únicamente punitivista de, bueno, lo quiero sancionar y lo quiero meter a la cárcel. Dentro de esta discusión está la edad la edad mínima de imputabilidad penal. Y acá me parece que hay un dato que es clarísimo. El primer dato es que 14 años puso Videla en el régimen cuando lo dictó y la democracia lo subió a 16 años. Y en segundo lugar, que el Comité de Derechos Humanos, que es el órgano que explica la Convención sobre Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional, aunque ya hay hoy en este país a una importante porción de la población argentina le ha dejado de importar la Constitución, los tratados sobre derechos humanos. Esa misma porción que en la pandemia le importaba mucho la Constitución, los tratados sobre derechos humanos, le importa. Pero bueno, no obstante eso, el Comité sobre Derechos del Niño le ha dicho al Estado argentino que no puede bajar la edad de 16 años, que debe dictar un régimen, pero que no puede bajar un nuevo régimen, pero puede bajar la de 16 años porque eso es regresivo. Y el comité le ha dicho a otros estados que tienen la edad de 12, 13 años que la suban, porque es una edad de responsabilidad penal que afecta los derechos de niños y niñas adolescentes en cuanto a su interés superior y en cuanto a esta idea de preservar al niño como sujeto y sus derechos aún en conflicto con la ley penal. Entonces, desde ese punto de vista, ese es un elemento que se ha tornado como un único elemento, como si fuera que yo bajo a 16
a 14 años, que va a ser supuestamente la edad de consenso, bueno, ya mejor todo el presidente, la Constitución no la vas a mejorar por ese solo tema. Claro, ayer Patricia Bullrich hablaba y decía, no, si lo pudiera bajar a 13 lo bajaría, pero quedó en 14. Lo que Esta pasa es que baja, dentro de la sí, lógica de este gobierno, que es sí, una lógica basada en un argumento totalmente irrazonable, que es delito adulto, pena de adulto, primero porque no hay delitos de adulto y delitos de adulto en el Código Penal, esa lógica extinguiría todo límite. claro. Porque si un niño o niña comete un delito, no importa la edad, que se considera que es delito adulto, que no existe esta categoría y tendría que ser penalmente responsable. Claro. ¿Pero por qué es el problema? Porque el problema es que esto, delito adulto, pena adulto, se planta en un modelo punitivista que choca y colisiona con la Convención sobre Derechos del Niño, con la Convención Americana, con la Convención Nacional. Choca totalmente. Doctor, ¿usted cree que la baja en la edad de imputabilidad de los chicos en este caso va a contribuir efectivamente a reducir todo lo que es delito? Y por otro lado también si el sistema judicial en nuestro país está preparado para abordar este tipo de casos. Primero que hay datos empíricos, objetivos que tampoco le importa a nadie, que demuestran que los delitos cometidos por adolescentes en conflicto con la ley penal, en el 100% de los delitos que se cometen, es muy bajo. El porcentaje más alto lo tiene la provincia de Buenos Aires, que es 2,45. Y de esos, casi el 80-90% son delitos contra la propiedad. Y otro gran porcentaje son delitos de lesiones por peleas o lesiones en riña. Delitos de homicidio, delitos de violaciones. Son muy pocos, claro, cuando aparecen impactan un montón. Pero no es que tenemos una epidemia, por decirlo de alguna manera, una pandemia de adolescentes matando y violando por las calles para hacer esto un problema grave. Claro, aparece un caso y uno tiene que ser empático, entender a la familia, acompañarlo. Claro, no, tal cual. Y es incomprensible, yo como padre me pongo en ese lugar y realmente es durísimo. Realmente es durísimo. Claro. Pero estadísticamente no hay un problema hoy en la República Argentina que deba tener una solución pensando pura y exclusivamente en bajar la edad de responsabilidad penal. ¿Qué políticas públicas por ahí serían más eficaces, digo, para actuar de manera preventiva, para no llegar a esto? Pero son políticas públicas preventivas, de inclusión, de seguimiento, de colaboración entre el Estado y lo privado, por ejemplo, los clubes, la iglesia. Son políticas de tratar de evitar que ese niño adolescente tenga como única salida el delito. Ahora, tenemos un problema, seguimos teniendo un problema, porque vamos a suponer que lo sancionan y baja a 14 años. ¿Qué pasa con los que tienen menos de 14 años que cometen ese tipo de delito? ¿Cuál es la respuesta estatal? Claro. Porque este proyecto no lo plantea. Y no hay otra ley que plantee. Sí, hay otras leyes la ley de protección integral de niños y adolescentes. Ahora, ¿cuál es la respuesta? No hay. Claro. El Estado se enfoca solamente en bajar la edad, a someterlo a un proceso penal y luego eventualmente dictarle una medida de encierro, y con el resto, ¿qué hago? No me importa. Los espero que cumpla 14 años y tiene un conflicto de la ley penal, lo meto adentro. Claro. Doctor, indudablemente que es un tema largo para charlar la cuestión de la imputabilidad, la baja de la edad. Y a ver, me gustaría conocer su opinión respecto a cómo ha actuado la justicia respecto a esta situación y qué puede pasar si es aprobado esto, porque usted hablaba de la violación de algunas normas, de algunos convenios internacionales respecto a la edad de imputabilidad justamente. Sí, bueno, me imagino que si se sanciona frente a la aplicación de este régimen, cualquier defensor va a plantear su invalidez. Va a plantear que es inconstitucional e inconvencional cuando una persona menor de 16 años entre en conflicto con la ley penal. Claro. Y sea sometido a este régimen. Régimen que no va a entrar... A ver, porque hay mucha posverdad construida sobre este tema, basado en signos emocionales y racionales.
ese régimen no es que se sanciona y mañana se puede aplicar, porque este régimen implica reformas estructurales muy grandes en términos de construir instituciones, construir lugares de detención, que demandan infraestructuralmente mucho dinero. Exacto. Con lo cual, está la discusión que quién se va a hacer cargo de esto, el Estado Nacional, las provincias. Ahora, hay recursos para eso, pero no hay recursos para atender a los niños que están con complicaciones pediátricas. Claro. A los niños que tienen son personas discapacitadas. Para eso no hay recursos. Pero para construir todo un aparato de que última es de represión estatal, nacional, toda represión estatal, para ahí sí va a haber recursos. Eso demuestra claramente las prioridades de este gobierno y de una parte de la sociedad argentina. Doctor, le agradecemos mucho por su tiempo, que tenga buen día. Muchas gracias, tenga muy buen día. Hasta luego. Bueno, la palabra de el doctor abogado Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. Reconocido constitucionalista de nuestro país, fuente permanente de consultorías por parte de los distintos medios nacionales. Claro, bueno, primero hablando acerca de la opinión sobre la creación de la Oficina de Respuesta Oficial. Y después, bueno, hablando acerca de la ley penal juvenil que impulsa al gobierno nacional con la baja de la edad de imputabilidad. Claramente críticas a los dos organismos por parte de justamente del doctor Gil Domínguez respecto al tema de la constitucionalidad o no de las normas que se pretenden aprobar, ¿no? Son las 9 de la mañana.